Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Eh, bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 8 del libro eh, de En pos de la santidad. Eh, Vamos a ver obedecer más que triunfar. Bueno, antes que, antes de empezar, antes de empezar, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado, exaltado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, grande, fiel, bondadoso. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas. Gracias, Señor, por sostenernos hasta este día, Señor. Eh, Tú conoces, Señor, las preocupaciones y las eh, actividades que cada uno de nosotros, Señor, tenemos. Sabes por lo que cada uno tiene que pasar, Señor. Te pido que nos ayudes cada día a permanecer firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a concentrarnos, Señor, en crecer en conocimiento y en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas en este espacio que vamos a tener, tú dirigiéndonos y ayudándonos, Señor, a crecer más en nuestra santificación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos dirijas, nos dé, Señor, sabiduría, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este tiempo, Señor, que vamos a leer tu palabra y vamos a estudiar, Señor, este capítulo de En pos de la santidad. Ayúdanos, Señor. Pedimos que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a cambiar nuestros malos hábitos y nuestras malas acciones de nuestro diario vivir para que podamos, Señor, agradarte en todo lo que hagamos, en pensamiento, palabra y obra. Pedimos todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver obedecer más que triunfar. Vamos a hacer énfasis en uno de los textos de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí, básicamente, en el capítulo 8, Pablo nos está hablando de vivir en el Espíritu. En el versículo del 12 al 17, Pablo nos está dando los privilegios de la adopción. Cuando ya hemos muerto al pecado, cuando ya hemos sido, recuerden en los últimos capítulos, en las últimas clases que hemos tenido, el Señor ya nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la justicia. Ya hay una lucha por la santidad, una lucha constante entre la carne y el espíritu, de donde hay un auxilio para esa batalla cotidiana, que es por medio del Espíritu Santo y de su palabra, que nos purifica y que nos muestra como un espejo cuáles son esas cosas en las que estamos pecando contra un Dios santo y perfecto. Aquí
Ahora en Romanos 8, del versículo 12 al 17, vemos los privilegios de la adopción. Ahora, del versículo 12 al 14, les voy a leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí vemos una descripción de la vida como hijos de Dios. Los creyentes no deben nada a la carne, no le deben nada a la carne, la naturaleza humana caída, sino que somos guiados por el Espíritu Santo en una vida de hacer morir el pecado. Ya no vivimos en el pecado, sino que ya vivimos en la gracia para agradarle al Espíritu Santo. Tenemos luchas, tenemos pecados, pero ya no nos deleitamos en hacer esos pecados, en, ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para agradarle a Dios. El pecado es todo quebrantamiento de la ley de Dios. Dios nos ha provisto lo necesario para nuestra santidad y al mismo tiempo nos ha dado una responsabilidad en cuanto a esa santidad. Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, Dios, Dios nos ha provisto en librarnos del dominio del pecado. Vamos a ver todo lo que Dios nos ha provisto. ¿Listo? Dios nos ha librado del dominio del pecado. Al unirnos con Cristo Jesús y darnos el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos hace ver, nos revela, nos ilumina, nos muestra el pecado. Ya tenemos y deseamos tenemos un deseo de santidad. Crea en nosotros ese deseo de santidad y nos fortalece en la búsqueda de la santidad por medio del poder del Espíritu Santo y de acuerdo a la nueva naturaleza que Él ya nos ha dado, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Si bien es el Espíritu el que hace factible que hagamos morir todas esas obras malas, Pablo también nos dice que algo que nos compete a nosotros, y aquí viene, es la responsabilidad que el hombre tiene. ¿Y cuál es la responsabilidad que el hombre tiene con respecto a esa nueva vida que el Señor nos ha dado, ese nuevo nacimiento, esa, esa nos ha provisto de esa santidad? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Dios nos ha provisto de todas estas cosas, pero el hombre tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad que tiene el ser humano? Hacer morir las obras malas de la carne. Como nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que fue el versículo que leímos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, mi pregunta, hermanos, es, ¿estamos viviendo conforme a qué? ¿Estamos viviendo conforme a la carne? Si estamos viviendo conforme a la carne, ¿por qué lo estamos haciendo? Si se supone que somos ya regenerados, si se supone que ya el Señor nos ha cambiado, y si estamos viviendo en el Espíritu, entonces sigamos pidiéndole al Espíritu Santo
y sigamos también con esa responsabilidad que obviamente tiene el hombre de hacer mortificar el pecado que está en nosotros, esos malos deseos, esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esas malas palabras, todas aquellas cosas que anteriormente nos dominaban. Entonces, porque si vivís, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si vivimos en el espíritu, entonces vamos a vivir. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o vamos bien. Vamos bien, bueno. Solo escuché, no puedo ver. Ahora sí. Vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí o vamos bien? Vamos bien, hasta el momento. Bueno, Dios nos hace responsables de vivir una vida santa. Tenemos que hacer algo, no debemos dejar de luchar y comenzar a confiar. Tenemos que hacer morir las obras de la carne una y otra vez. Algo que muchos de nosotros, yo también puedo haber caído en ese error, es que le dejamos todo al Espíritu Santo, que el Señor obre. No, el Señor va a obrar. No, el Señor, yo voy a vencer este pecado, yo confío en Dios, yo voy a dejar que Él obre completamente. Manos, hermanas, no podemos dejarle todo al Espíritu Santo, no le podemos dejar todo a Dios. Efectivamente, Dios ya ha hecho una gran parte, pero es nuestra responsabilidad en el andar, en caminar en santidad. Es mi decisión. Recuerden, ya nosotros somos libres de tomar las decisiones conforme a nuestros deseos. Hay buenos deseos, hay malos deseos. Es mi decisión. No, Dios no me está obligando. Es mi decisión si yo peco. Pero yo anteriormente estaba dominado por el pecado. El pecado me esclavizaba y como tal, yo era esclavo del pecado y por eso yo pecaba. Ahora, como hemos sido libres en Cristo Jesús, ya no vivimos para el pecado, vivimos para agradarle a Dios y caminar. Ya nosotros tenemos que caminar, es nuestra responsabilidad caminar en santidad, tomando decisiones sabias, prudentes, que le agraden siempre a nuestro Dios. Colosenses capítulo 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos manda? Aquí este versículo: hagamos morir lo terrenal. ¿Y qué nos habla? Nos habla de la fornicación, nos habla de la impureza, nos habla de esas pasiones desordenadas que podemos tener o que podríamos tener, de esos malos pensamientos, de esos malos deseos, de esa avaricia que puede llevarnos a querer tener las cosas y a desearlas más que a Dios y ponerlas en un primer lugar antes que a Dios. Y eso convertirlo en una idolatría y convertirlo en nuestro Dios. Debemos hacer morir todas esas cosas. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos manda el escritor? ¿Qué nos manda aquí eh, el Hebreos 12:1? Nos dice que nos despojemos y corramos con paciencia. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta y es unas acciones. Hay que despojarnos. Aquí se ve nuestra responsabilidad. Está hablando también él en primera persona. Seamos nosotros mismos los que asumamos la responsabilidad de correr una carrera cristiana. Estamos en una carrera, estamos en la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra vida es una carrera, una lucha constante, donde no podemos, hermanos, parar, porque el pecado nos puede acechar. Velad, orad. Es nuestra responsabilidad de que nos despojemos de ese pecado y corramos con paciencia. En Santiago, capítulo 4, versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios. Tenemos que resistir al diablo, anda como un león rugiente, mirando, esperando a quién devorar. Sometámonos a Dios y no a los deseos que nos puede ofrecer el sistema, nos puede ofrecer este mundo, nos puede ofrecer estas personas, las personas impías del mundo, nos puede ofrecer el diablo, nos pueden salir de nuestros propios deseos pecaminosos. No, sometamos eso a Dios, para que sea el Señor quien nos ayude a tener esa dependencia de Él solamente, depender única y exclusivamente de Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, nos dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí les está hablando a hermanos, por lo cual, amados, esperad en estas cosas, procurad con diligencia. ¿Ser qué? Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestra responsabilidad que el Señor nos encuentre sin mancha e irreprensibles. Aquí hay una cláusula, esa cláusula procura con diligencia, está dirigida a esa voluntad. Es algo que tenemos que decidir qué haremos. Entonces, procuremos andar en diligencia, sin mancha, irreprensibles, sometiéndonos a Dios, sometiendo nuestros pensamientos, sometiendo nuestros sentimientos, sometiéndonos en completamente cuerpo, alma, todo a Dios, corriendo esa carrera de la fe, de haciendo morir con la ayuda del Espíritu Santo y también con nuestra responsabilidad que nos corresponde, el hacer morir la, la carne, el hacer morir esos deseos pecaminosos que anteriormente nos dominaban cuando no conocíamos a Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿o hay alguna pregunta? Ahí escuché que bien. Vamos bien. Listo.
El autor nos hablaba de que él llegó a, a pensar muchas veces, e incluso en su vida cristiana, que cualquier parte, que cualquier esfuerzo de su parte para vivir una vida santa era trabajo solo del Espíritu Santo, porque la carne no aprovechaba y pensaba que Dios no iba a bendecir ningún esfuerzo de su parte mediante buenas obras, solo que y que mediante por fe completamente iba a tener esa santidad y buscar esa vida santa solo por fe, y que cualquier esfuerzo de parte del autor era impedir la obra de Dios en la vida. Y él estaba interpretando mal uno de los versículos que dice Segunda de Crónicas 20:17, que es, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Y aquí él interpretaba mal ese pasaje, en el sentido de que lo único que debía hacer él era entregar completamente el mando al Señor, y que el Señor se iba a encargar de luchar contra el pecado en la vida del autor. Y obviamente estaba en esa mala interpretación y en esa necedad de, en el cual pensaba que la dependencia del Espíritu Santo no requería, no era necesaria ningún esfuerzo de parte de él. Pero efectivamente, hermanos, como lo hemos visto desde el principio, esto es algo sinérgico. La santidad es algo sinérgico. La santidad es un trabajo en equipo, en donde primeramente obra el Espíritu Santo. Es, es por medio del Espíritu Santo que nosotros nos vamos, somos santificados en un principio, pero también requiere de un trabajo en conjunto por parte nuestra, que es el de luchar y el de hacer morir día a día esos malos pensamientos, esos malos deseos, siendo, siendo obedientes, eligiendo la obediencia antes que que no obedecerle a Dios, de ser rebeldes ante Dios. Debemos de buscar esa santidad siendo obedientes a Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. En este caso, por ejemplo, Aquí, el título dice, escuchas, sí, obedecer más que triunfar. Cuando dice triunfar, precisamente triunfar en qué o a qué. bueno, si quieres, esa pregunta te la puedo responder ahorita, que tengamos eh, las preguntas, si está bien, si tú quieres. Ok, Sí, listo. Bueno, Dios hace, voy a leerles una cita, voy a leerles una cita de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. El Espíritu Santo ha sido dado a todos los creyentes, dice el doctor Martin Lloyd Jones. El Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros, dándonos el poder. Ah, bueno, muy buena pregunta, hermana Andrea. Se la voy a responder de una vez. Se la voy a responder de una vez.
El Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros, dándonos el poder necesario, dándonos la capacidad necesaria. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que hacerlo así, pero notemos lo que sigue, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios hace la provisión necesaria para nuestra santidad, pero nos entrega a nosotros la responsabilidad de hacer uso de dicha provisión. Cuando dice el título de obedecer más que triunfar, recuerden que hemos visto en varios de los capítulos anteriores sobre esa victoria de haber em, de esa victoria sobre el pecado que hemos tenido. Dame un momento, por favor. Si no estoy mal, creo que fue en el capítulo 7, ¿sí? Sobre el auxilio para la batalla cotidiana. El Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra necesidad y ha creado dentro de nosotros un deseo de santidad. Y nadie puede vencer la corrupción de su corazón sin la fortaleza dada por el Espíritu Santo. Ahora, es una actitud hipócrita orar pidiendo victoria sobre el pecado cuando al mismo tiempo somos descuidados en las lecciones de la palabra, de la enseñanza de la escritura. Recordemos que hemos, por la obra del Espíritu Santo, hemos triunfado en el, em, en ser, o sea, nosotros ya somos salvos. El Señor nos elige, nos predestina desde antes de la fundación del mundo. El Señor eh, a nosotros nos elige antes, nos justifica, nos adopta como sus hijos, nos santifica. Recuerden, cuando nosotros ya estamos santificados, no es que, y cuando ya somos salvos, primeramente ya somos salvos, ya el Señor nos conoce y ya hemos nacido de nuevo. Eso no significa que nosotros ya hayamos ganado todo, no significa que hayamos triunfado sobre el pecado. Ya el pecado ya no domina en nosotros, ya el pecado no nos somete, ya no nos esclaviza, Nos gobierna. ya no nos gobierna, pero hay pecado todavía en nosotros, todavía hay reminiscencias de pecado en nuestros corazones, que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y no podemos creer que ya con eso, el Señor ya me santificó, pues ya el Señor me eligió, ya el Señor me salvó, entonces, y ya ha hecho parte en mí de la santificación. Entonces ya con eso, entonces yo no voy a santificarme, yo voy a seguir en mis delitos y pecados, yo voy a seguir como seguía viviendo en el pecado. No, no es eso, es obediencia. Y esa obediencia es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces no es un triunfar meramente porque ya hemos ya somos hijos de Dios, ya hemos sido salvos y el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, pero nosotros no vamos a hacer nada para nuestra santificación, para nuestro andar en santidad,
no vamos a vivir conforme al espíritu, sino que todavía seguimos viviendo conforme a nuestros deseos. No es así. Es una obediencia que el Señor nos manda a amar su palabra, a obedecerle y a someternos a, no a nuestros deseos, sino a su ley, a sus estatutos, a lo que Él quiere, porque eso es lo, si Él lo quiere, es para algo y es para nuestra santificación, porque sin la santificación nadie verá a Dios. No sé si te respondo la pregunta o Sí, está muy bien explicada, muchas gracias. listo. Bueno, entonces Dios hace la provisión necesaria para nuestra santidad, pero no nos entrega a nosotros pero nos entrega a nosotros la responsabilidad de hacer uso de dicha provisión. R- Filipenses, Filipenses 2:12 al 13 dice, si alguien de pronto me lo puede leer, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, amén, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. amén. El El Espíritu, 14 también. eh, no, no, solo hasta el 13. Bueno, ahí nos habla de que el Espíritu Santo obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Como el hacer. Y es por el hecho de que no estamos solos y que no estamos sin esperanza, ya que el Espíritu Santo está en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos exhorta a que nos ocupemos. ¿En qué? ¿Qué dice ahí? Me repite otra vez, hermana. ¿En nuestra qué? ¿Nuestra qué? Salvación En nuestra con salvación con temor y temblor. temor y temblor. O sea, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. O sea, recuerden, el Señor nos conoce. eh, eh, Como dice Romanos 8:28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos ha salvado. Somos salvos por gracia. Recordemos, somos salvos por gracia. Es un don inmerecido a través de la fe en Cristo Jesús. Pero hay una responsabilidad en el orden de la salvación, hablando del orden de la salvación, monérgicamente toda la obra la ha hecho Dios. Pero cuando llegamos a la santificación, esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo entre el Espíritu Santo y nosotros, como nos lo dice Filipenses 2:12 al 13. Ocúpense, ocúpense en su propia salvación con temor y temblor. Eso nos llama el Señor. El Espíritu Santo es el que diferencia el cristianismo de la moralidad, del legalismo y el falso puritanismo.
y denme aquí un momento. Aquí el falso puritanismo se refiere a una actitud de aparente moralidad estricta que en realidad es una actitud hipócrita o exagerada. Y este término se utiliza para describir situaciones en las que se pretende seguir normas morales de manera excesiva o intransigente, pero sin una verdadera convicción o coherencia. Y nos dice, pero la confianza en el Espíritu Santo no tiene como fin proporcionar esa actitud que dice, no puedo, sino una que diga, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si no estoy mal, creo que la semana pasada estuvimos también hablando sobre esta parte de este versículo de Filipenses, en un momento. Eh, bueno, y básicamente, ¿qué nos hablaba el contexto? Pablo nos decía que en la tribulación, que en la alegría, que en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, en todo, él se iba, él iba a tener una actitud. ¿Cuál era esa actitud? El agradecimiento. Iba a tener agradecimiento hacia Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente nunca debería quejarse de falta de capacidad o de poder. Si pecamos es porque elegimos hacerlo, no porque nos falte la capacidad para decirle no a la tentación, sino que a veces nos dejamos llevar más por nuestros deseos carnales que por la obediencia a nuestro Dios. Esto nos lleva a esto. Frecuentemente decimos que somos vencidos por un pecado, pero no es porque seamos vencidos, es que simplemente somos desobedientes, somos rebeldes. Cuando digo que soy derrotado por el pecado, estoy diciéndole inconscientemente estoy evadiendo mi responsabilidad, primeramente. Y le estoy diciendo que algo más me está derrotando. Cuando digo que soy desobediente, esto coloca la responsabilidad en el peso del pecado, solamente sobre por el peso del pecado, solamente sobre mis propios hombros. Yo no estoy siendo consciente, no estoy, eh, ¿cómo decirlo? No estoy em, aceptando mi responsabilidad. Es como, por ejemplo, un ejemplo, un niño está jugando en la casa y de pronto quiebra y está completamente solo, no tiene más niños, pues no hay más niños en la casa. Y quiebra una de las, bueno, en la sala, digamos, hay un florerito muy bonito. Digamos que la mamá o el papá le dicen que no jueguen dentro de la casa, que puede hacer algún daño. El niño no es obediente, el niño sigue jugando. Y cuando sigue jugando, él, muy alegre, sigue ahí en la sala, pero por accidente toca el florerito y lo quiebra. Muchas veces el niño puede ocultar su pecado y decir, de pronto yo no fui o se cayó solo. Los niños pueden decir mentiras, ¿cierto? Yo he visto.
Eh, y no, ¿cómo? No, no te escucho. Ah, que yo no, 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 no. Me ha dicho mentiras, usted fue el que me quebró ahorita el vaso. No, no fui yo. Por ejemplo, mi mamá No quebró fue un él y vaso. solamente hay un niño en la casa. Así hay un joven, ¿cierto? Pero ese joven no quebró el vaso, yo no fui. Fue, fue alguien más. Yo no fui. Entonces, en este caso, la persona no está aceptando su responsabilidad. Por ejemplo, mi mamá quebró el vaso, me está echando la culpa a mí. No está aceptando la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces somos desobedientes. Nos gusta jugar con el pecado. Y muchas veces somos así. El Señor nos dice, no hagas esto, no juegues con esta tentación, no te acerques tanto, porque si te acercas tanto, puedes pecar. Es por ejemplo, aquel que anda en ¿cómo se llama esta? En una montaña alta, eh, al borde de una montaña. Si yo no me paso, si hay una rejilla y yo no me paso, pues no me va a pasar nada. Pero si hay un letrero que dice no pase y yo paso, es muy probable que me caiga. ¿Por qué? Porque fui desobediente. Y el Señor nos manda a ser responsables de esos, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. El Señor quiere que seamos y que sigamos esa obediencia, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero muchas veces nos dejamos llevar y somos rebeldes, nos dejamos y somos desobedientes ante Dios, haciendo cosas que no deberíamos, hablando cosas que no deberíamos, pensando cosas que no deberíamos, mirando cosas que el Señor no le gusta que miremos, y así podemos ser desobedientes y aunque sea algo tal vez digamos pequeño, minucioso, no, no va a pasar nada. Ese no va a pasar nada, puede llegar a pasar algo, porque no podemos creer que somos exentos del pecado. El que cree que esté firme, mire que no caiga, tenga cuidado. Por eso debemos de estar velando, orando y utilizando esos dones que el Señor, de esos dones de gracia que el Señor nos ha dado para que podamos ser obedientes a Él. Y es por medio de su palabra, teniendo una cercanía con Él, creciendo en conocimiento de Él, en gracia por medio de su palabra, leyendo su palabra. ¿Para qué? Para que podamos, para que el Señor nos lea a nosotros y nosotros poder ver, tengo que cambiar en esto por medio del Espíritu Santo, pero también es mi responsabilidad, que no todo se lo vamos a dejar al Espíritu Santo. Es mi responsabilidad. Si yo miro a una mujer, es mi responsabilidad. El Espíritu Santo no me dijo, mírala, no, fue mi deseo verla. O un hombre que pasa y puede tener un mal pensamiento, el Señor no puso eso, no, son mis deseos los que pasan por mi mente. Entonces debemos ser obedientes y reconocer y aceptar y ser responsables ante nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, no albergando un deseo de desobediencia, sino queriendo obedecer cada día más al Señor. Tenemos que prepararnos para la tarea y comprender que somos responsables de esos pensamientos, de esas acciones, de esas actitudes. Debemos de tener en cuenta el hecho de que hemos muerto, recuerden, ya hemos muerto al pecado y que ya no tiene poder sobre nosotros, que Dios nos ha unido con Cristo Jesús, resucitado en todo su poder y nos ha dado al Espíritu Santo para que obre en nosotros
y solo en la medida que aceptamos nuestra responsabilidad y nos apropiamos de las provisiones que Dios nos ha dado, podremos hacer algún progreso en la búsqueda de esa santidad, encaminándonos constantemente en obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Tienen alguna pregunta? No, listo. No, Y no, listo. Entonces, veamos las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos dice, cuando el texto menciona hemos muerto al dominio del pecado, ¿a qué se refiere? ¿Quién me quisiera responder? Si quieres prender el micrófono. O sea que hemos muerto al dominio del pecado, o sea, ya no nos domina el pecado, ya debemos ser dominados por la palabra del Señor, por el Señor. Debemos de tener el dominio del Espíritu Santo. Listo. ¿Alguien que quiera decir, Andrea, quieres decir alguna otra cosa? pues yo pienso que sí, apoyo a la hermana Marjorie. Em, Hay un nuevo nacimiento y cuando ocurre ese nuevo nacimiento, pues por ende el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones y pues ya el pecado no nos domina. Pues obviamente estamos en constante lucha, pero tenemos la, digamos, la potestad de decir no al pecado y apartarnos de él. Listo. Sí. Listo. Ujú. Bueno, yo aquí en esta parte yo puse, se está hablando de la transformación que ocurre en la vida de un creyente cuando acepta a Jesús como Salvador. Al creer en Cristo, somos liberados del poder del pecado y y de la condenación eterna. Nuestra antigua naturaleza pecaminosa queda crucificada con Cristo. Recuerdan también las analogías que hemos visto del bautismo. El viejo hombre, pues cuando también me bautizo, también ese viejo hombre queda ahí en el agua, pero el desgraciado aún sabe nadar, entonces debemos de mortificarlo cada día. Y recibimos una nueva naturaleza en él, como nos dice Romanos 6 al 7, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto no significa que ya no estamos esclavizados por el pecado, sino que tenemos la capacidad de elegir vivir en obediencia al Espíritu Santo. Y recuerden, vivir en obediencia al Espíritu Santo. Ya es nuestra decisión si nosotros pecamos o no. ¿Por qué? Porque ya podemos vivir en obediencia. Ya somos libertados. Ya el pecado no nos domina, no nos gobierna. Y la segunda pregunta nos dice, nos dice, expliquen cómo el autor aplicó mal Segunda de Crónicas 20:17. Bueno, ahí en el, en la plataforma aparece Segunda de Corintios 20:17, pero Corintios no tiene 20 capítulos, entonces debe ser Crónicas. Segunda de Crónicas 20:17.
Entonces, les vuelvo a leer qué es lo que dice Segunda de Crónicas 20:17. Nos dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y bueno, básicamente acá nos está hablando de las victorias de... bueno, aquí hay un contexto, hay que tenerlo en cuenta. Es un contexto, es una batalla en la que el rey Josafat y el pueblo de Judá están enfrentando a sus enemigos, los moabitas y los amonitas. Entonces Dios les dice que no necesitan luchar, sino que deben confiar en él y ver su salvación en este contexto. Sin embargo, esta situación específica solo se aplica directamente a nuestra, no se aplica directamente a nuestra lucha contra el pecado en la vida cristiana. Y muchas personas, muchos hermanos pueden tener o tomar este versículo y sacarlo fuera de un contexto. Sabemos, amén, que Dios, la salvación es del Señor, amén, sí, pero también es nuestra responsabilidad vivir en una santificación constante, santificándonos para el Señor. No podemos simplemente entregar el mando al Señor y esperar que Él haga todo sin nuestra participación activa. No. Es, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo estoy sin trabajo. Señor, ayúdame. Todos los días le oro y todos los días le pido que me dé un trabajo. El hermano, llega otro hermano y le dice, hermano, ¿sí está orando? Sí, hermano, yo estoy orando. Y si ha enviado hojas de vida. Ah, no, yo no he enviado hojas de vida, yo solo estoy orando. No, pues nadie lo va a contratar, nadie, porque nadie va a saber que no está, pues que necesita un empleo, necesita, necesita esa persona orar, claro, entregarle toda la voluntad de Dios, pero también hacer una participación activa, necesita hacer algo y es enviar al menos hojas de vida, porque si no, no, nadie lo va a contratar. Entonces Dios nos llama a obedecer, a resistir al diablo y luchar contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien. Sí, bueno. Y André, Sí, listo. Listo. también. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con respecto a la pregunta que acabaste de hacer, cómo el autor aplicó o interpretó mal el texto, eh, pensaría que se lo tomó literal, porque literal, pues obviamente sí, el Señor es quien, quien hace todo, ¿cierto? Pero siempre nos corresponde a nosotros la otra parte. Entonces, a veces pasa en nuestras vidas como que, bueno, como estabas poniendo el ejemplo de la persona que no tiene empleo, y es verdad, pues el Señor obra, pero nosotros también debemos de hacer la parte que nos corresponde. Así es. Ujú, claro, así es. En el texto nos habla de que él llegó a pensar que cualquier esfuerzo de su parte para vivir una vida santa era trabajo de la carne y que la carne nada aprovecha. Eso era lo que pensaba el autor. Pensaba que Dios no bendeciría ningún esfuerzo de la parte de él para hacerse cristiano mediante las buenas obras,
así como recibió a Cristo por fe, él también pensaba que debía buscar la vida santa solo por fe. Y cualquier esfuerzo de parte del autor era impedir la obra de Dios en la vida, en su vida. Y efectivamente él estaba interpretando mal este pasaje en el sentido de que lo único que debía hacer era entregarle todo al Señor, toda su vida, entregarle completamente en todo, pero la necesidad era de que estaba malinterpretando esa dependencia del Espíritu Santo, en el sentido de que no debía realizar ningún esfuerzo, que él no tenía ninguna responsabilidad en el asunto. Y él pensaba erróneamente que si le entregaba las riendas al Señor, él, Dios iba a elegir por él y que naturalmente iba a elegir la obediencia y no la desobediencia. Y efectivamente no es así. Debemos de entregarle y debemos depender de Dios. Sí, así es, amén. Debemos de depender de depender de Dios, pero también debemos de poner nuestro esfuerzo. Si yo lucho con un pecado, por ejemplo, no sé, soy muy glotón. Entonces, no sé, me sirven un postre grande lleno de chocolate, de helado, y lo ponen ahí yo, ah, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Es mi decisión comerme ese postre o no? ¿Cierto? Entonces, es mi responsabilidad. Si yo estoy enfermo Ujú. y en este caso, no sé, voy a salir de noche y no me voy a abrigar, pues efectivamente es mi responsabilidad y bajo mis em, riesgo eh, el que me pueda enfermar más, porque no me estoy cuidando. Así es nuestra vida espiritual. Hay pequeñas cosas, hay pecados en nosotros que tal vez puedan parecer pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas pueden llevarnos a grandes cosas y pecar ante Dios, pecar ante un Dios santo. Y es nuestra responsabilidad obedecerle constantemente y no creer que todo va a ser por obra del Espíritu Santo, que todo se lo podemos dejar al Espíritu Santo y que yo no tengo que hacer nada, porque no es así. El Espíritu Santo sí obra en nosotros y nos ayuda y nos fortalece. Como dice, como lo decía ahorita, eh, eh, la hermana, lo había leído. Eh, ¿Cómo es que era? Ocupados en vuestra Filipenses. salvación, sí, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y también el de, se me fue la paloma. Romanos. Romanos, no, fue el otro. eh, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y efectivamente el Señor nos fortalece, pero debemos de poner también de nuestra parte. Entonces, era pues como esto, Amén. hermanos. eh, Hemos terminado esta, esta charla el día de hoy, de este capítulo 8. Presentar. Recordando, hermanos, que debemos de buscar siempre ser obedientes, no buscando una victoria de que ya somos salvos
de que ya lo que he logrado por medio del Espíritu Santo, ya con eso está, no, y no pensando en que no necesito buscar más la santidad, porque obviamente eso sería falso, es falso. Necesitamos cada día buscar más la santidad, buscar más de Dios y parecernos, imitar a Cristo Jesús. Entonces, era eso. Oremos para terminar. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Por mi Oramos. parte, no. Listo. No. Entonces, oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este espacio que tú nos has regalado, Señor. También te damos gracias por este medio que tú nos permites, Señor, estudiar y crecer, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestros pecados, a nuestro viejo hombre, porque sabemos, Señor, que ha sido crucificado juntamente contigo, Señor, para que el pecado no reine en nuestras vidas, Señor, sino que ha sido destruido para no servir al pecado, sino para servirte a ti, Señor. Hemos muerto, hemos juntamente con Cristo, para vivir juntamente con Cristo. Ayúdanos cada día en nuestra santificación, ayúdanos a crecer cada día más, Padre Celestial. No a creer, Señor, en una victoria, en una victoria no ganada todavía, Señor, porque hay una batalla constante en nuestras vidas, nuestro, una batalla con nuestro espíritu y con nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a mortificar esos malos deseos, a morir, Señor, cada día más a esas cosas que no agradan a tu espíritu. Sé tú, Señor, con tu palabra redarguyéndonos, ayudándonos, corrigiéndonos, Señor. Te lo pedimos y te lo oramos todo, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Dubán. Amén. Dios los bendiga.